Gracias por la oración. Vamos a ir a el libro de Mateo capítulo 17, por favor. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 17. Dios, pues en estos días me ha bendecido mucho a través del libro de Mateo. Y en parte yo siento que ha ido como dirigiendo mi corazón a un tema específico, ¿verdad? Que obviamente ya hablé un poquito de esto el día domingo. Jesús, ¿verdad? La Biblia dice que Jesús era Dios, que Jesús es el unigénito Hijo de Dios y que es la imagen misma de su sustancia, ¿verdad? Que Jesús es Dios. Entonces, cuando Jesús hacía algo en la tierra, era Dios haciendo algo en la tierra a través de Jesús. Jesús es Dios, Jesús es poderoso para hacer milagros, Dios es poderoso y lo ha sido, lo es y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos. Por eso a Él, que es el único y sabio Dios y poderoso, nosotros le damos gloria a Él por lo que Él ha hecho por nosotros y seguirá haciendo. Ahora, yo tengo aquí un título en mi Biblia en Mateo 17:14, que dice: la impotencia de los discípulos, el poder de Cristo. Es posible que usted en algunas situaciones se sienta impotente, sí, pero Él puede. Como decía antes, el título del mensaje se llama Él puede, Él con mayúscula, por supuesto, Él puede. Cuando nosotros nos sentimos impotentes, cuando nosotros no logramos cosas, Él sí puede porque Él es el Dios de milagros. Y yo espero que usted pueda guardar esa frase en su corazón: Dios, tú eres el Dios de milagros. Yo entonaba una canción que dice eso: yo sigo cantando porque tú eres el Dios de milagros. Y esa frase la he tenido por años en mi mente, y no solamente es algo, una frase bonita que digo de vez en cuando, sino es una frase que creo y que sé todavía, que debo creer todavía más. Bueno, ahí vemos en Mateo capítulo 17:14, dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio. Es decir, no era una enfermedad cualquiera, sino que detrás de esta enfermedad, porque a veces sí padecemos de cosas que son totalmente físicas, pero a veces detrás de cosas totalmente físicas hay cosas totalmente espirituales, como un demonio, ¿verdad? Pero en esta oportunidad, por lo menos, que es importante hacer esa distinción, ya que hay gente que a toda enfermedad le alude o le dice que lo que hay detrás de esa circunstancia es un demonio, y no es así tampoco, ¿verdad? Pero en esta oportunidad sí había un demonio, y Jesús reprende al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Ahora, el otro evangelio, Marcos, dice que dio una gran guerra al demonio antes de salir. Aquí no habla nada de esa guerra, ¿verdad? Pero sí sucedió en esta misma historia. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, Marcos dice que ya habían entrado a la casa. Entonces ese aparte se refiere que ya estaban en la casa. Y entonces los discípulos le preguntan por aparte a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, ya vemos el contexto.
El gentío estaba ahí, viene un hombre desesperado, tenía un hijo que un demonio le causaba pues situaciones en su salud muy complicadas, y a veces un poco más que eso, sino que el demonio le instaba para que se tirara al agua para que se ahogara, o se tirara al fuego para que se muriera quemado. Y este hombre lo trajo a los discípulos de Jesús, los discípulos no pudieron sanarlos. Entonces vamos al versículo 16, donde dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Ahora, ya a los discípulos se les había dado autoridad para echar fuera demonios anteriormente. Veamos por favor Mateo mismo, capítulo 10. Dice Mateo capítulo 10, versículo 1, que Jesús envía a los 12 apóstoles. Y no solamente los envía con una comisión, sino que los envía con un poder especial. Ya ellos están investidos con un poder especial. Ellos tienen, digamos, la unción de Jesús para hacer cosas que para un ser humano común y corriente no eran posibles, pero los 12 discípulos la tenían. Dice versículo 1 del capítulo 10, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces ya aquí hay algo un poco extraño, ¿verdad? Cómo Dios les dio esta autoridad para que echasen fuera demonios, sanar toda enfermedad, toda dolencia, pero no lo pudieron hacer en esta ocasión. Versículo 8 les dijo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Esta es la ley lógica de que si puede lo mayor, puede lo menor. Es decir, que si ellos iban a resucitar personas, sacar un demonio puede ser algo menor, ¿verdad? Yo diría, de lo menos revocable posible para una persona es que ya esté muerta y que alguien llegue y la resucite. Pues parece, no parece, la Biblia da a entender que Jesús les dio orden de hacer eso y que ellos en algún momento lo tuvieron que haber hecho, ¿verdad? Echen fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces la capacidad está relacionada con la cantidad, ¿sí? Jesús les dio un poder a ellos, pero también la disposición de ellos debía estar para estar siempre, por decirlo así, bien afilados en su fe, en su relación con Dios, en el creer esa comisión también que Dios les había dado. Y como dije antes, la capacidad también estaba relacionada con la fe, o sea, la incapacidad de sanarlo estaba relacionada con su escasez en la fe. Por eso el versículo 20, Jesús les respondió de manera categórica: por vuestra poca fe. Ellos le preguntaron directamente: ¿por qué no lo pudimos sanar? Jesús les responde directamente: porque ustedes tienen poquita fe, tan poquita que no alcanza a ser como un grano de mostaza. Estos hombres habían sido comisionados por el Señor para expulsar espíritus inmundos y para sanar toda dolencia y toda enfermedad. Ellos habían estado haciendo esto, como es evidente según Marcos, por ejemplo, 6:13, que es un evangelio, obviamente tiene historias paralelas, o las mismas historias, tal vez narradas de un poquito diferente, digámoslo así, pero por ejemplo en Marcos 6:13 dice la palabra del Señor así, Marcos 6:13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. En el versículo 30 también dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Ahora, cuando la palabra dice todo lo que habían hecho, era que ellos habían hecho todo lo que Jesús los había enviado, los habían comisionado. En Mateo 10 capítulo 1, ellos habían sanado enfermos, habían echado fuera demonios, habían resucitado muertos. Esto habían hecho ellos. Y de alguna forma llegan ante Jesús: Señor, vea todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Y es cuando Jesús les dice: bueno, no se gocen de que los demonios se les sujetan, sino de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Pero lo habían venido haciendo. Sin embargo, esta vez ocurrió algo que no había sucedido anteriormente, algo que no hubiera ocurrido anteriormente. No pudieron.
un espíritu con más capacidad, requería también más capacidad de ellos. O sea, una situación más extrema hace exigencia extrema de parte nuestra. Y tal vez la fe que nosotros veníamos desarrollando en tiempos normales nos alcanzaba para una situación normal. Pero cuando viene el COVID y todo cambia, pues se requiere una fe un poco más allá de lo normal. Y a algunos la fe les ha alcanzado, pero hay otras personas que la fe no les ha alcanzado y de alguna forma están impotentes, se sienten, llegan ante Jesús, pero Jesús, ¿por qué no lo logramos? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esto? Y no salimos adelante. ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces vemos aquí que una situación, un espíritu con más capacidad requería más capacidad de ellos, o quizá su filo, el filo de los propios discípulos se había amolado un poco. O sea, ellos recibieron la comisión, recibieron el poder, pero ese no era un poder que ellos iban a tener de manera automática. Ellos tenían que buscar más oración. Por eso Jesús les dijo al finalizar el versículo 21, Mateo 17, 21, este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, no solo con el que están teniendo ahorita, sino con un poco más. Lo que Jesús les dice, ustedes sí lo hubieran podido lograr, si hubieran tenido un poco más de fe y un poco más de oración y ayuno. ¿Cómo hubieran tenido más fe? Más oración, más ayuno, más tiempo con Dios, más cercanía con Dios. Perdón, un poco más de fe también les hubiera desarrollado eso que dije antes. Sin embargo, su falla en realidad era buena para ellos, ¿sí? O sea, la falla, la ineficacia en su capacidad para hacer ese milagro en la vida de este joven trajo cosas buenas, enseñanzas. Número 1, les enseñó a no entrar en la rutina del ministerio mecánico. O sea, usted se sana, punto, pum, se sanó. Mira, fulano se sana y pum, se sanó. O sea, un punto de quiebre, como decir, no todo el mundo se va a sanar. No va a ser automático que la gente se sane. A veces venimos haciendo cosas y lo logramos, y de un pronto a otro Dios permite que no logramos algo para que nos demos cuenta que no estamos tan bien como pensamos. Entonces, esto fue algo bueno. Número 2, les enseñó la gran superioridad de Jesús. ¿Verdad? De que cuando yo no puedo, Él sí puede. Y es algo que siempre tenemos que tener conciencia de esto. Más bien, siempre debemos decir, yo no puedo, pero Él sí puede. Y lo bueno es que yo sé que no puedo. Más bien es una ventaja para mí saber que yo no puedo y que necesito ir a la fuente de todo poder para sí poder lograrlo. Número 3, les enseñó a desear más la presencia de Jesús. Porque Jesús les dijo, bueno, ustedes tienen poca fe, este género no sale sino con oración y ayuno. Es decir, ustedes necesitan más presencia mía. Ustedes necesitan recargarse. Así, los artefactos que tenemos para la transmisión, apenas terminamos de transmitir, los conectamos a la fuente. Si no, la próxima vez que los vamos a usar no van a funcionar. Así somos nosotros. Somos como un teléfono celular y bueno, yo no sé cuánto tiene mi teléfono no apagarse. ¿Por qué? Porque cuando ya se va a apagar lo conecto. Cuando ya tiene 10% lo conecto. Cuando ya tiene 30% lo conecto. O sea, y es bueno que usted se pregunte, ¿cuánto tengo de que no se me apaga el celular? ¿Por qué? Porque lo consideramos algo muy indispensable y ocupamos que siempre esté con energía. Número 4, les enseñó a venir a Jesús con el problema. Y es importante que no solamente tratemos de resolver todo, sino que Él está para ayudarnos en toda ocasión. Ahora, ellos estaban perplejos ante la impotencia que habían manifestado. Los discípulos pidieron en privado una explicación a Jesús. ¿Sí? Dice Mateo 17, 19. Mateo 17, 19. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y le dijeron, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Bueno, la pregunta era natural porque
como se mostró anteriormente, los discípulos habían expulsado demonios con éxito, así que ¿por qué este demonio no? Versículo 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. La respuesta de Jesús fue directa, falta de fe. Ya no es, bueno, no les andó, como decimos aquí, con una larga, con una corta, ¿verdad? Un reconocido comentarista dice lo siguiente: no habían recibido con todo el corazón el consuelo que debieran haber derivado de las seguridades que el Señor les había dado. Por ejemplo, Mateo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Es decir, y luego otro versículo con respecto a esto es Mateo 10:1, que ya lo leímos, y era la autoridad que ya Dios les había conferido. Entonces, esta frase de este comentarista lo que da a entender es que ellos no habían confiado plenamente en el poder que Dios había depositado en ellos y en el llamado que Él les había hecho, y no habían perseverado en oración. Cuando el demonio no salió de inmediato, ellos no debieran haber cesado de orar, que es lo que a veces hacemos. Ay, Dios no quiso concederme tal cosa, pum, y nos echamos a llorar, ¿verdad? A veces es bueno, como la mujer sirofenicia, que Jesús le dijo, mire, no, yo no puedo sanar a su hija, porque Dios me envió a mí a las ovejas de Israel. Y entonces esa mujer sigue insistiendo, sí, Señor, pero por favor tenga misericordia, hasta los perritos comen de las migajas que caen a su mesa, y como que Jesús le ignora otra vez, y esta mujer sigue insistiendo y está ahí como un perro de trama. Ella no se da por vencida. De alguna forma vemos que los discípulos intentaron algo, pero ellos no debieran haber cesado de orar. El domingo les dije que en Mateo ya el Señor los había llamado 4 veces hombres de poca fe, en realidad 3 veces, así en plural. Luego la cuarta vez, cuando le dijo a una sola persona, ya en singular, hombre de poca fe, a Pedro. Y adivinen qué, aquí Jesús no les dice hombres de poca fe con esas palabras tal cual, pero les está diciendo al final de cuentas eso otra vez. ¿Por qué no lo pudieron lograr? Por su poca fe. Ustedes son hombres de poca fe. Lo encontramos aquí por 5ª ocasión. Si hubiesen tenido fe del tamaño de un grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, dice la Biblia que hubieran podido mandar a un monte que se arrojase al mar y eso hubiera ocurrido. ¿Cree usted eso? Ay, sí, pero siempre decimos sí, pero, ¿verdad? Jesús establece la incapacidad de los discípulos de echar fuera un demonio en su poca fe. Hay algunas cosas las cuales son obtenidas escuche bien esto por favor, porque es importante. A veces nos acostumbramos a no recibir cosas, a ser ineficaces en lo que hacemos, en dejar a medias una situación como esta, un padre que viene desesperado con su hijo endemoniado y tener que quedarnos satisfechos con que la persona se vaya igual a como vino. Pero hay cosas que son obtenidas por tener una mayor fe y por más oraciones fervientes e inoportunas que otras. O sea, por persistir. Ejemplo, esa mujer. Persistió. Y Dios al final le dice, mujer, grande es tu fe y tu hija está sana. ¿Por qué? Porque persistió. A veces Dios solo nos está probando. ¿Ya?
nos está probando. A veces parece que una misericordia sale de la mano de Dios con más dificultad. Algún favor como que Dios como que lo retiene un poco. Y Dios nos está probando. Porque requiere que usted se esfuerce un poco más en oración, en buscar el rostro de Dios. Y que usted luche por ese favor, por esa misericordia. Y no que nos demos por vencido. ¿No tenía caso culpar al muchacho? ¿O al papá o al demonio? Aunque el demonio había sido fuerte y había estado allí mucho tiempo, la culpa estaba en los discípulos. Cuando encontramos dificultad en nuestros esfuerzos o ineficacia con respecto, y esto es muy aplicable para todos nosotros. Sí, preste atención, cuando encontramos esta resistencia, esta dificultad que no logramos con nuestros esfuerzos, o digamos en nosotros como que somos, digamos, servidores de Dios con personas o lugares que no son accesibles, que parecen no accesibles, o situaciones o peticiones que estamos seguros que podría ser la voluntad de Dios. Vea, ¿cómo podían saber los discípulos que era la voluntad de Dios que ese joven fuese sanado? Usted busca en todos los evangelios, en toda la Biblia, Jesús hizo cientos de sanidades, yo podría decir miles. Y no hay una sola ocasión donde Jesús dijera no. Sí, le dijo no a esa mujer sirofenicia, pero ese no quería decir no. Quería decir como, a ver, muéstreme qué más tiene. Pero al final la sanó. Cuando usted lee la Biblia, el 100% de las personas que le presentaron a Jesús fueron sanadas. No es que usted lee que a veces Jesús decidía no sanar. Entonces, si usted está seguro que algo es la voluntad de Dios, pues siga luchando. Si usted está seguro que es la voluntad de Dios. Deberíamos venir con más oración privada a Cristo, humillarnos ante Él y suplicar para ser informados si alguna carencia dentro de nosotros mismos es la causa de no dar fruto en nuestras labores. Y tal vez usted se acerque humildemente a Jesús y le diga, Jesús, vea, vieras que cómo he luchado por esto, Dios, y cómo he querido lograr este propósito, pero Señor, dígame por qué no lo puedo lograr. Y tal vez Jesús ponga los ojos de Él directo a los suyos y le diga, bueno, Isaac Rivera, le falta más fe, le falta orar más, le falta ayuno y oración. Jesús dijo dos cosas muy directas: les falta fe, les falta ayuno y oración. Y tal vez en nuestro caso, si le vamos y le preguntamos a Jesús por esas cosas, nos dirá. Dice Jesús también ahí en Mateo capítulo 17, 20, la parte B. Dice, porque de cierto os digo, y esta frase pues lo que significa es, les declaro solemnemente. O sea, no hay ninguna vacilación, esto es algo muy sagrado, es algo muy santo, es algo muy sublime. Les declaro solemnemente, de cierto os digo que si tuvierais fe, les estoy diciendo algo muy cierto, muy real en el mundo espiritual, que si ustedes tienen fe como un grano, es decir, como una semilla de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Marque esa frase. Imprima esa frase, péguenla a la puerta, péguenla a la refri, péguenla en todo lado. Dios, dame más fe, porque yo sé que con más fe hay cosas que no van a resistirse al poder que usted tiene y a la fe que usted vea en mí. A veces jugamos, perdónme la expresión, pero jugamos de humildes. No fue la voluntad de Dios que ese joven se sanara. Imagínense a los discípulos diciendo esto. No, es que no fue la santa voluntad de Dios que ese joven se sanara. No, sí era. Simplemente ellos
carecían de algo. Y a veces nos conformamos diciendo, es que no era la voluntad de Dios que yo tuviera tal cosa, o que hiciera tal cosa, o que lograra tal objetivo, pero no era su santa voluntad. Y lo disfrazamos la carencia nuestra con una frase pues espiritual. Este texto nos desafía con lo que podríamos lograr si solo tuviéramos fe como un grano de mostaza. Bueno, y este versículo habla de una realidad de todos los tiempos que ya le dije el domingo, que la escucho mucho en Don Marco Vázquez, que él la dice mucho y yo la primera vez que la dijo, es más, yo creo que yo hasta la había dicho antes, pero son cosas que usted dice y que usted no medita en eso, pero él dice esto: creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Hay una diferencia, sí. Todos creemos en Dios, pero no todos le creemos a Dios en la misma proporción. A veces pedimos en oración cosas que realmente no esperamos recibir. Por poner un ejemplo, ¿verdad? O sea, decimos, Dios, si es tu voluntad, sana a fulano de tal. Pero dentro de nosotros decimos, sí, pero está tan mal que ya ahí no hay nada que hacer. Debemos recordar que Él es el creador de todo. Así que todo es posible para Él. Por eso dice ahí que si tuviéramos esa clase de fe, nada nos será imposible. Una pequeña cantidad de fe logra grandes cosas, pero una fe grande puede lograr cosas aún más grandes. Lo que más importa es que nuestra fe esté puesta en Dios. Él es el objeto de nuestra fe, ¿ya? Y el objeto de nuestra fe determina la validez de la misma. Una vez un pastor lo explicaba de esta manera: el objeto de la fe determina la validez de la misma. Si yo comienzo a caminar sobre un lago que está congelado, pero ese lago tiene una capita así de hielo, obviamente por más fe que yo tenga que voy a llegar al otro lado del lago, si la base de mi fe es débil, se va a derrumbar, o sea, se va a caer y yo me voy a hundir, ¿ya? Pero si la capa de ese lago congelada es así, yo no me voy a caer, aunque tenga miedo de caminar sobre ese lago congelado así, ¿verdad? Pero si yo pongo mi fe en el objeto correcto, que es Cristo, y camino confiado, obviamente Él no nos va a fallar. Ahora, cuando habla de un grano de mostaza, Dios no está diciendo nada más como, a ver, Él no está diciendo nada más tenga un poquito de fe, sino que cuando usted lee Mateo 13, por ejemplo, Mateo 13, 31 y 32, dice: otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, a una semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, lo que da a entender es el tipo de fe, no el tamaño de la fe, sino que es un tipo que aunque es pequeño en el principio, va en aumento, debido a su contacto continuo y vital con el medio que lo nutre. ¿Cuál es ese medio? Bueno, la presencia de Dios. Por eso es tan importante y es tan insistentes que somos, mi esposa, yo, en decirle, amados hermanos, es importantísimo que usted todos los días lea la Biblia, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Si usted no tiene contacto con la Biblia y nada más tiene un culto el miércoles, un culto el domingo o a lo máximo 3 cultos a la semana, no es suficiente para tener una fe robusta para lograr cosas más grandes. Por eso es tan importante que usted de manera personal y privada
pueda estar en contacto todos los días con estos medios que nos nutren, que hacen crecer esa fe hasta que se hace un árbol tan grande que las aves de los cielos vienen y anidan en sus ramas. Es decir, que ya esta fe no es suficiente solo para nutrir su vida, sino que esa fe alcanza para nutrir las vidas de otras personas. ¿Ya? Es el tipo de confianza en Dios que no se da por vencida de inmediato cuando sus esfuerzos no se ven coronados con el éxito de un modo rápido. Mantiene su contacto ininterrumpido y vital con Dios y por lo tanto sigue orando fervientemente, sabiendo que Dios a su tiempo y a su manera otorgará la bendición. Esa fe vincula a quien la posee con los recursos inagotables e infinitos del poder, la sabiduría y el amor de Dios. O sea, la fe es el eslabón entre el poder de Dios y nuestra debilidad para lograr cosas que de otra forma serían imposibles. Esta fe trabaja en armonía con la revelación de Dios en su palabra. En otras palabras, sus oraciones no son movidas por deseos pecaminosos y no tientan a Dios. Por lo tanto, pueden mover montañas. ¿Por qué? Porque yo no estoy pidiendo solamente cosas para mi vanagloria o solamente con mis propósitos egoístas. Por eso la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Es decir, que cuando usted pasa tiempo con Dios, se deleita en Él, pasa tiempo en su palabra, en la oración, Dios conforma su manera de pensar a la forma de pensar de Él. Y entonces Él te concederá las peticiones de tu corazón, porque ya usted no está pensando de manera egoísta como piensa Isaac Rivera. Ahora usted está pensando como Dios piensa. Entonces cuando usted pide, Dios responde, porque usted está pidiendo todo lo que Dios, lo que Jesucristo pediría en la tierra. Por lo tanto, cuando usted ora de esta manera, no son movidas por deseos egoístas, Dios contesta y usted puede mover montañas. Esto no debe entenderse literalmente, obviamente. No es que yo digo, mira, me incomoda esa montaña ahí y no me gusta cómo se ve, voy a pasarla a tal lado, voy a pasarla de Tejar, voy a pasarla a San Rafael para que tenga una montaña más. No, en armonía con el uso figurado que Jesús muchas veces daba, ¿verdad? Es importante entender eso, que no era algo meramente en este capítulo literal. La conocida figura retórica, por ejemplo, de Zacarías 4:7, que dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura, que se refiere a la montaña de las dificultades que desaparecerían. Las palabras que siguen inmediatamente aquí en Mateo 17:20, y nada os será imposible, ¿sí? Ninguna tarea encomendada por el Señor va a ser imposible de realizar cuando la persona que recibe el mandato está y permanece en contacto con Dios. Entonces ninguna carga será demasiado pesada que no pueda soportar, ya que para Dios todas las cosas son posibles. Dice Mateo 19:26, dice, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y repito, imprima esas palabras de Mateo 17:20, y nada os será imposible. Esto debería ayudarnos a humillarnos ante Dios, como este hombre que le pidió a Jesús eso. Y en el otro evangelio de Marcos, que usted puede leer la historia ahora en la noche, este hombre le dice, Jesús le dice, ¿crees que puedo hacerlo? Y él le dice, creo, pero aumenta mi fe. O sea, no era solo la fe de los discípulos que tenía que aumentar, era la fe del Padre que tenía que aumentar también. Y si nuestra fe llega a ese punto, entonces nada nos será imposible.
Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que se dice, lo que diga le será hecho. Jesús aquí en efecto llama a la fe el destructor de las montañas. La fe es el destructor de los montes. Ahora, para finalizar, quiero leer otro ejemplo pequeñito que está en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, y nada más lo vamos a leer, tal vez algún otro día lo podemos analizar. Pero vemos ahí que Jesús maldice la higuera. Mateo 21, 18 al 22. Mateo 21, 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, es decir, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre. Y como toda persona, le da hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Es decir, Jesús se acercó a la higuera para ver si tenía higos para saciar su hambre. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Es decir, Jesús maldijo a esa higuera, ¿verdad? Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Ahora, cuando dice luego, no se refiere a después, no se refiere a un mes después, ni un día después, sino que de inmediato la higuera se marchitó. De inmediato. Dice el versículo 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados. Ellos estaban asombrados, estaban atónitos de ver que a veces las cosas a ellos no les salían y Jesús las decía inmediato pasaba. Y le dijeron, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Tuvimos ahí un problemita, a veces pasan cosas que están fuera de nuestro control, obviamente, ¿verdad? Pero bueno, esperamos poder terminar. Nos faltaban 3 aplicaciones con respecto a esta enseñanza. Y dice aquí la palabra del Señor, o más bien en las aplicaciones que tenía, obviamente debemos entender que la fe tiene que basarse en un mandamiento o promesa de Dios, algo que creemos realmente de todo corazón, que es la voluntad de Dios. Sin embargo, a veces estamos pidiendo cosas que es muy sabido que son la voluntad de Dios y aún así no podemos lograrlas, ¿verdad? No se trata de presunción o vanagloria. Si no se trata de eso, pues obviamente Dios dará su respuesta a lo que nosotros le estaremos pidiendo, ¿verdad? Les contaba acerca de un pastor que puso a un joven enfrente de todos y le pidió a alguien que tuviera una pierna más corta que la otra. Y este joven vino y él oraba frente a todo el mundo para que la pierna se le alargara y bueno, la pierna nunca se alargó, ¿verdad? No era una promesa eso de Dios, no era yo siento que tal vez pudo haber sido en ese momento más un deseo de satisfacer, digámoslo así, algo en su yo. Es decir, yo sané a tal muchacho por mi oración, fue que su pierna creció y se emparejó conforme a la otra. Pero si Dios conduce a un creyente a una determinada dirección o da un mandamiento, el cristiano puede tener una total confianza en que las dificultades más enormes serán milagrosamente removidas. Nada es imposible para los que creen. Ahora, he hablado mucho de la fe, pero punto número 2, quiero darles un pequeñito recordatorio. Y es que la fe no es el fruto del Espíritu Santo más grande de todos o mayor de todos, sino que la Biblia dice que es el amor. Primera de Corintios 13:2 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, si yo tuviese toda la fe,
No la fe de los discípulos, no, toda la fe que un ser humano puede tener. No una fe del tamaño de una semilla de mostaza, sino, digamos, de un árbol de mostaza. ¿Ya? De tal manera que yo pueda trasladar los montes de un lado a otro, espiritualmente hablando, y no tengo amor, nada soy. Entonces, amados hermanos, es importante que usted tenga así fe, mucha fe, toda la fe que sea posible, pero como dice la escritura, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos es el amor. Si usted tiene que procurar algo que puede de verdad ayudar a muchas personas, es sí tenga fe, pero sobre todo tenga amor. Número 3. ¿Habrá alguna mejor conclusión que Mateo 17:20? Nada os será imposible. Yo creo que no hay mayor conclusión. Créale a Dios. De verdad, también leyendo en estos días el Evangelio de Mateo, la importancia de que la gente que se acercaba a Él, era preciso que creyera en Él como Mesías, como Salvador, como único camino, verdad y vida para llegar al Padre, sin el cual nadie puede ser salvo. Es importante la fe, esa fe salvífica, esa fe que convierte a una persona, de una persona común y corriente, a un hijo de Dios. Entonces, si usted está escuchando este mensaje y nunca ha escuchado del Evangelio de la Salvación, bueno, Dios espera que usted tenga una fe genuina, un arrepentimiento verdadero y que comience a andar en vida nueva. No es que hay muchos requisitos para ser salvos. En realidad, los dos primeros son un acto que se dan de una manera simultánea. Cuando hay fe verdadera, hay un arrepentimiento genuino. Cuando hay un arrepentimiento genuino es porque hubo fe verdadera. Y eso traerá como consecuencia andar en vida nueva. Capítulo 6. Entonces le animo a que usted pueda creer, no solamente creer en Dios, creerle a Dios en su vida cotidiana. Y si Él puede ayudarle a usted para las cosas de este mundo, definitivamente Él tiene poder para ayudarle en las cosas de la eternidad. Créale a Él para salvación, que es lo más importante, la decisión más importante que usted puede tomar en su vida. Y si ya es un hijo de Dios, no solamente créale, no solamente crea en Dios, sino créale a Dios. Tenga más fe. ¿Cómo logra más fe? Bueno, Jesús se lo dijo a los discípulos. Ore más. Ayune. Lea la Biblia más. Conozca más íntimamente a Dios. Y de verdad, usted va a ver cómo van a ver muchas cosas que van a cambiar. Porque Dios las va a cambiar. Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Mateo 19:26. Padre Celestial, Señor, te pido que si hay alguien que aún no te conoce, Señor, el Espíritu Santo pueda convencerlo de pecado, de justicia, de juicio, que pueda recibirte en su corazón, que pueda creerle a usted, que pueda arrepentirse genuinamente de sus pecados, que usted pueda hacer una transformación total en esta persona, Señor, te lo pido. Y los que ya somos hijos suyos, Señor, a veces nos hemos sentido como estos discípulos, impotentes, desconcertados por la ineficacia de las acciones que realizamos. Señor, de ver que no tienen el resultado esperado cuando tal vez 100% es su voluntad llevarlos a cabo. Y avergonzados nos acercamos a usted, Señor, ¿por qué no lo pudimos lograr? Y usted nos responde de manera contundente, es porque Isaac, porque a usted le falta fe. Entonces, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi deseo de pasar en la Biblia para aumentar mi fe a través de la palabra de Dios, a pasar más tiempo en oración para que así usted aumente mi fe, a hacer ejercicios espirituales que vayan a aumentar mi fe. Te lo pido para mi persona y para mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén.